Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 18 de diciembre estudiaremos la lección titulada Pensar con cordura. ¿Qué nos enseñará al estudiar esta lección? Veamos entonces, ¿qué nos dice ella? Hemos hablado mucho este trimestre sobre la perpetuidad de la ley moral de Dios. O sea que hemos hablado bastante. El apóstol Pablo nos ha enseñado acerca de que la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, siguen tan vigentes como al principio. A ellos no se le ha quitado ni se le ha agregado nada. Están como Dios las escribió y se las dio a los seres humanos en aquel entonces. Así nos las ha dejado y están hoy, que hemos llegado casi al final de este año 2017. Por eso nos dice que hemos subrayado vez tras vez que el mensaje de Pablo en el libro de Romanos no enseña que la fe de alguna manera suprime los 10 mandamientos. O sea que el vivir por fe no me da autoridad para desobedecer los mandamientos. Al contrario, me da fortaleza para poder vivir obedeciendo la ley moral. Por eso sigue diciendo aquí en la lección: sin embargo, es fácil quedar tan atrapados en la letra de la ley que olvidamos el espíritu que hay detrás de ella. O sea que podemos nosotros tener un conocimiento teórico de la ley moral, pero nos dice, nos olvidamos el espíritu que hay detrás de ella. ¿Cuál es el espíritu que hay en la santa ley moral? El amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Y nos dice, nos olvidamos. Es fácil quedar tan atrapados en la letra. Eso le pasó al pueblo de Israel. Se olvidó de amar a su prójimo. Su prójimo era tan corto que solamente pensaban en ellos mismos, en su pueblo, y no en los pueblos circunvecinos. ¿Será que nosotros podremos caer también, o podríamos caer en ese mismo error? Así es. Así es de que permitamos que el amor de Dios se manifieste a través de la santa ley, amándole a Él y amando a nuestro prójimo. Por eso dice en la lección, y ese espíritu es el amor a Dios y amor hacia los demás. Si bien cualquiera puede profesar amor, evidenciar ese amor en la vida cotidiana, puede ser un asunto
completamente diferente. Podemos nosotros, dice, profesar amor, pero muchas veces somos selectivos y Dios no quiere que seamos selectivos, que amemos a todos nuestros hermanos, porque todos y por todos el Señor Jesucristo dio su vida. A todos Él nos compró. Y como Él a todos nos compró, y todos venimos de una misma sangre, somos hermanos y debemos amarnos. Ahora vayamos a la palabra de Dios y veamos qué nos dice Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, al 21. Lee Romanos 12, 3 al 21 y veamos qué nos dice. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora viene la pregunta, ¿de qué modo debemos manifestar amor por los demás? Procurando siempre hacer el bien, sin mirar a quién. Así es que veamos qué nos dice. Es muy significativo notar que después de hablar de la nueva relación del cristiano con Dios, en los primeros 2 versículos del capítulo 12, cuando nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es de que después de hablar de la nueva relación del cristiano con Dios, en los 2 primeros versículos del capítulo,
Pablo se dedica inmediatamente a hablar de la relación que el cristiano habla de la relación del cristiano consigo mismo. Antes de pasar a discutir su relación con los demás. Las palabras con las cuales comienza esta sección. Dice en el versículo 3, digo pues. Las palabras con las cuales comienza esta sección, cuando dice digo pues, tiene una connotación imperativa. Lo que Pablo va a decir no son solo buenos consejos, sino que tendrá el peso de la autoridad de alguien que ha sido comisionado y capacitado por Dios mismo. Es por la gracia que me es dada. El hecho de que él recibió el llamado y la comisión por la gracia de Dios. Elimina toda posibilidad de jactancia, de sentimiento, de superioridad de su parte. Él siempre fue, como lo indicó al mismo comienzo de la carta, un siervo ¿de quién? De Jesucristo. La exhortación además, para todos, para cada cual que está entre vosotros, tanto como para los judíos, como para los gentiles que componían la iglesia de Roma. Es muy probable que haya habido tensiones entre la hermandad, como existen con frecuencia en grupos mixtos. Es posible que algunos se sentían superiores por alguna razón y menospreciaban a otros. La palabra que dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, están llenas de un profundo significado práctico. En realidad el concepto de nosotros mismos demuestra cuán genuina es nuestra relación con Dios. La mente renovada, capacitada para comprobar cuál es la profundidad de Dios, está ahora en condiciones de evaluarse bien, de poder pensar de sí mismo con cordura, de saber ubicarse. En el texto que estamos considerando, el apóstol está todavía hablando de la mente. La palabra pensar, aunque aparece una sola vez en nuestra traducción al español, se encuentra 4 veces en el texto griego y significa tal vez más que pensar, estimar, o sea, estimar correctamente, hacer un estimado justo. Una traducción literal del versículo 3, aunque resulta un poco incómoda, sería algo así: nadie debe estimarse por encima de lo que debe estimarse, sino que debe estimarse de tal manera que tenga una estimación sensata de sí mismo. La palabra griega phronein es la palabra que se usaba con frecuencia en los testamentos de la antigüedad y se usaba para indicar que el testador estaba en su sano juicio, en control de su mente. Algo que el apóstol ha enfatizado desde el mismo principio de la carta es que en la vida del cristiano no hay lugar para la jactancia, para la vanagloria, sencillamente porque no hay ninguna razón que lo justifique. ¿De qué puede jactarse alguien que, estando perdido y sin recursos de ninguna clase, ha sido redimido en forma inmerecida gracias a la bondad de otro? Ya mencionamos que la justificación por la fe es la obra de Dios, que abate en el polvo la gloria del hombre, porque hace a su favor algo que él nunca podría hacer por sí mismo. Así es de que nosotros debemos tener una evaluación adecuada de nosotros mismos.
Pero ¿cómo se evalúa uno? ¿Qué debe de pensar de sí mismo? Bueno, pueden existir dos errores posibles en nuestra autoevaluación. Uno es tener un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos tener, al que el apóstol hace referencia en este texto. Y el otro, que va al otro extremo, es tener un concepto demasiado bajo y real de nosotros mismos. A veces identificamos estos extremos como complejos de superioridad o complejo de inferioridad. Aquí Pablo nos indica que debemos pensar conforme a la medida de fe. La palabra medida no indica necesariamente cantidad, en el sentido de cantidad de fe, sino que tiene el significado básico de estándar, o sea, un patrón. El cristiano no debe evaluarse de acuerdo a sus sentimientos subjetivos cambiantes, sino conforme a la norma que Dios le dio. Dios le ha dado una medida, una norma de fe, y esta norma es el Señor Jesucristo. No debe también evaluarse haciendo comparaciones con su prójimo, sino conforme a la medida que encuentra en Jesús. Recién entonces su evaluación podría ser con cordura. Por eso el título del día de hoy es Pensar con cordura. El complejo de superioridad. Al estimarse más alto de lo que, al estimarse superior a lo que corresponde, está estrechamente relacionado con el orgullo, con la exaltación propia. Es parte de la naturaleza caída, no santificada del hombre. El pecado cambió el centro de interés en el hombre. Todos nacemos centrados en nosotros mismos, egoístas. El orgullo, la suficiencia propia, son los pecados más perniciosos porque nos incapacitan para ver en forma realista nuestra situación, nuestras necesidades. ¿Por qué se sobreestima una persona? Porque tal cosa es natural, para el corazón natural, no regenerado, donde el yo ocupa el trono del alma. Hay quienes tienen una opinión elevada de sí mismos, porque pertenecen a una familia distinguida. Así se sentía Pablo antes de su encuentro con Jesús. Su linaje era todo para él. Quería que todos supieran que él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 8. Su encuentro con Jesús cambió de tal manera sus perspectivas que todo aquello en lo cual se había gloriado y lo hacía sentir superior a los demás, dejó de tener valor alguno. En realidad, lo consideraba ahora como basura para ganar a Cristo, como dice Filipenses 3:9. Otros se enorgullecen por su solvencia económica, o por su nivel social, o por la educación académica que han logrado, cosas que con frecuencia crean barreras entre ellos y los de menos suerte. Hay quienes disfrutan de cierta autoridad y eso los hace sentir superiores, con derechos sobre los demás, abusivos. Ante todo esto, el apóstol tiene un consejo muy práctico: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, como nos dice allí en el versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
La perspectiva que da el Evangelio no permite tener un concepto propio más alto que el que debe tener, sino que nos pone en deuda con los demás. Ya al inicio de la carta, Pablo refleja esta realidad. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así es de que, como dice aquí la lección, Pablo, al igual que en 1 Corintios 12 y 13, Pablo exalta el amor después de dedicarse a los dones del Espíritu. El amor, en griego ágape, es el camino más excelente, porque Dios es amor. Por lo tanto, el amor describe el carácter de Dios. Amar es actuar con los demás como Dios actúa y tratarlos como Dios los trata. ¿De qué manera, dice arriba, debemos manifestar amor por los demás? Primeramente, mirándonos que no debemos ponernos más allá de lo que debemos nosotros ser. No ser altivos, no ser orgullosos, sino que debemos amarnos con ese amor ágape que viene de Dios. Pablo aquí señala que ese amor debe expresarse de una manera práctica. Surge un principio importante y es la humildad personal, la disposición a no tener más alto concepto de sí que el que debe tener, una disposición a darse preferencia y respetarse mutuamente, y la voluntad de no creerse los únicos que saben. Varios consejos que se nos está dando a cada uno como cristianos, como miembros de ese cuerpo que tiene muchos miembros, que cada quien tiene una manera de actuar, de pensar. Debemos respetarnos, debemos amarnos, debemos apoyarnos. Y de esa manera, el cuerpo, aunque tiene muchos miembros, se fortalece, se cuida y va en crecimiento. Las palabras de Cristo acerca de sí mismo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, captan la esencia de esto. Por eso sigue diciendo aquí en la lección: de todas las personas, los cristianos deberían ser los más humildes. ¿Por qué razón? Porque el cristiano debe de ser, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es de que ahora lo que debemos manifestar es lo que el Señor Jesucristo manifestaría si estuviese en persona: amor, perdón, misericordia, compasión. Y eso es posible en los seguidores de Jesús si estamos unidos con Cristo, si el Espíritu Santo es el que dirige nuestro diario vivir. Entonces el fruto del Espíritu será algo real en la vida de nosotros y se va a manifestar a través de frutos. Así es de que nos dice que nosotros los cristianos
deberíamos ser los más humildes. A fin de cuentas, fíjate cuán impotentes somos. Fíjate en cómo hemos caído. Mira cuánto dependemos no solo de una justicia externa nosotros para la salvación, sino también de un poder que obra en nosotros para cambiarnos de una manera que nunca podríamos lograr por nuestra cuenta. ¿Qué podemos presumirnos? Hace la pregunta, ¿qué podemos presumir? ¿De qué podemos jactarnos? No hagamos nada de eso. Mantengamos ese espíritu humilde. Y ejemplo nos lo dio el Señor Jesús, que Él dice que Él fue manso y humilde de corazón. Muchas veces nosotros utilizamos la palabra humilde como si fuera un sinónimo de pobreza, de escasez. Hablamos de un barrio humilde en la ciudad, de gente humilde, refiriéndonos a los de escasos recursos económicos. La palabra humildad se encuentra con frecuencia en el Nuevo Testamento y muchas veces lo hace estableciendo un contraste con una actitud reprobatoria. Y en el capítulo que estamos considerando, el apóstol usó de esta manera la palabra: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Una persona humilde es alguien que no es altiva o sabia en su propia opinión. El apóstol Pedro contrasta la humildad con la soberbia cuando escribió: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Humildad, por lo tanto, es lo opuesto a soberbio, a la arrogancia, al orgullo. Y aquí al final de la lección nos dice: ¿de qué podemos sentirnos orgullosos? Absolutamente de nada. Si partimos de esta humildad personal, no solo delante de Dios, sino también ante los demás, debemos vivir como Pablo nos amonesta a hacerlo en estos versículos que hemos leído desde el versículo 3 al versículo 21. Mire el consejo que nos da el espíritu de profecía para cada uno de nosotros el día de hoy. No debemos permitir que nuestros sentimientos sean quisquillosos. Hemos de vivir no para proteger nuestros sentimientos o nuestra reputación, sino para salvar almas. Conforme nos interesemos en la salvación de las almas, dejaremos de notar las leves diferencias que suelen surgir en nuestro trato con los demás. Piensen o hagan ello lo que quieran con respecto a nosotros. Nada debe turbar nuestra unión con Cristo, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Si os dicen palabras violentas, no repliquéis jamás con el mismo espíritu. Recordad que la blanda respuesta quita la ira. Proverbios 15:1. Y hay un poder maravilloso en el silencio. A veces las palabras que se le dicen al que está enfadado no sirven para exasperarlo, pero pronto se desvanece el enojo, contestado con el silencio, con espíritu cariñoso y paciente. Eso está en el Ministerio de Curación, página 386. Si no existe una armonía perfecta entre nosotros, no deberíamos pensar que no tenemos la culpa de esa situación. Si los pensamientos y los sentimientos de los demás no recorren las mismas causas que los nuestros, no deberíamos creer que ellos están equivocados y nosotros en lo cierto.
debiéramos mantener constantemente afinada la mente para responder a la oración de Cristo que aparece en Juan 17 del 21 al 23. Necesitamos saber en qué consiste el yugo que Cristo quiere que llevemos y las responsabilidades que tenemos que asumir en este tiempo y tratar constantemente de demostrar con bondad y amor a nuestro hermano que nos interesamos en él y poner amor en nuestras acciones cotidianas. Este es el oro afinado en fuego, la fe y el amor. Si viéramos que alguien está en error en algún aspecto, no debiéramos pasar a su lado sin decirle nada, sino debiéramos tratar de traerlo de las tinieblas a la luz. Debiéramos cuidar los intereses de los demás como de los propios. No valoramos el alma como debiéramos. Tendríamos que unirnos en una gran hermandad y ubicarnos donde podamos soportar las faltas de los otros con toda paciencia y humildad, tratando de compartir las cargas de los demás. Esto está en Cada Día con Dios, página 272. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: seguidme. Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Acompañado del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede ser infructuosa. Esto está en el Ministerio de Curación. Así es de que debemos de pensar con cordura. Ese es el título de la lección del día de hoy. Como nos dice Romanos capítulo 12, versículo 18, leámoslo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con ¿cuántos? Con todos. Y por eso termina aquí la lección diciéndonos: ¿cuán bien estás aplicando esta advertencia a tu propia vida hoy? ¿Necesitas realizar algún cambio de actitud para hacer lo que dice la palabra aquí? ¿Verdad que sí? Debemos entonces pensar, actuar con cordura. Y eso solamente es posible si entregamos nuestra voluntad a Jesús, si permitimos que el Espíritu Santo more permanentemente en cada uno de nosotros. Y de esa manera, el día de hoy lo viviremos escondidos en Jesús, siguiendo las pisadas de Jesús, mostrando el amor de Jesús hacia los demás. Y eso es lo que el Señor anhela que hagamos el día de hoy. ¿Es posible para ti y para mí? Sí, todo es posible en Cristo, que nos fortalece. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.